cascarla toda de golpe, no, porque no sabemos el enemigo con que va a jugar. Les hemos destrozado el sistema sanitario. Yo soy español, lo tengo por aquí. Si la Fiscalía te lo asigna, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído... ¿Cuánto tiempo lo puedes tardar esto? 3 semanas. Es que yo no dije eso. ¿No? ¿Usted no ha leído el informe de la Comisaría General de Policía Judicial? Lo he leído, que pero eso es falso. le he preguntado dónde hay que ir para que la Fiscalía afine cosas. Jo crec que el nivell de l'escàndol és el nivell del Watergate dels anys 70. Una persona que aspira a representar la voluntat popular no pot ser una persona que hagi participat d'aquest tipus de converses. Por eso yo me avergüenzo de tener hoy un ministro del Interior que se ha descubierto que utiliza el aparato del Estado para luchar contra los adversarios políticos. Espero que es pugui sortir de la foscor de les clavegueres i veure'n realment tot allò que suposen pràctiques que fustiguen la democràcia en la seva essència. Això és una constitució d'una comissió d'investigació, però no un míting polític. ¿Qué político ha intentado utilizar a la policía con fines políticos? Pues el antiguo director de la policía, el señor Cosidó. ¿El director de la policía actuaba por órdenes de algún político? Pues decía que directamente hablaba con la vicepresidenta, entrevistando con una serie de personas y tal, convenciéndolas para que denunciaran. ¿El ministro del Interior de aquel momento, Jorge Fernández Díaz, estaba informado? Imagino que un tema de esa entidad lo debía de saber, ¿no? Al balcó, Carla Torró. Molt s'ha escrit, molt s'ha dit sobre aquesta anomenada Operació Catalunya, aquest grup secret que tindria com a objectiu recollir informació sobre dirigents polítics independentistes. Fa molt de temps que teníem ganes de poder-ne parlar amb una mica de calma, de tot el que s'estava publicant, de tot el que estava passant, del que es deia a la comissió d'investigació, també del que estan dient els mateixos protagonistes dels mitjans, com ahir mateix Villarejo a Salvados. I per parlar-ne, taula de luxe. Ens acompanya una de les persones que millor coneix aquest personatge que tothom diu que domina tant aquestes clavegueres, és Álvaro de Cózar, el periodista responsable de UV, las cloacas del Estado. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. També tenim a l'Enric Borràs del diari Ara, és un dels periodistes de Catalunya que més n'ha escrit sobre aquesta operació. Què tal? Bona tarda. Bon dia. Jaume Grau, guionista del documental que s'estrena dimecres a Barcelona, que porta per títol Les cloaques de Interior i que neix de les revelacions de Público de l'any passat. Exactament, sí. I precisament de les revelacions de Público ens acompanyarà la periodista que va destapar les converses entre De Alfonso i Fernández Díaz, Patricia López. En uns minutets ens acompanyarà aquí al balcó. Ara, escoltant aquest resum sonor, el que va dir Villarejo Salvados, el que s'està dient al Parlament, fins i tot seguint amb les reflexions de Ramoneda, no? Jo per començar us volia preguntar si va existir o no va existir, o si considereu que existeix aquesta Operació Catalunya, que segons algunes veus no era exactament això. Començo per tu, Enric. Vaja, crec que a part dels que hi estan implicats d'alguna manera o altra, gaire gent ho pot dubtar, perquè que hi va haver una unitat, una brigada política que es dedicava a fer de policia política i que una de les activitats que va dur a terme va ser atacar polítics catalans per independentistes, no hi ha dubte. Què passa? Que els mitjans l'hem anomenat Operació Catalunya. Ells l'hauran anomenat d'alguna altra manera. Però l'Operació Catalunya existeix. Ha existit. Jo he començat així molt alegrement i amb el costum parlant català, i l'Álvaro, que ens acompanya des dels estudis de la Sera Madrid, doncs òbviament no ho tindrà molt fàcil per entendre. Nos diga, vamos a cambiar el chip. Bueno, más o menos os sigo, os entiendo, pero algo se me queda fuera. No, estaría bien entendernos, digamos, del todo. Así que, Jaume, si te parece, voy contigo. Operación Cataluña. ¿Tenemos que dudar de ella o es una obviedad? Yo también estoy de acuerdo, es una cuestión clara. No se trata solamente de una operación relativa a Cataluña, sino que va contra los adversarios del gobierno, y en este sentido también ha afectado a miembros de Podemos. Recordemos que hay el famoso informe PISA, que Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que se llamó así, que iba contra Podemos. Y no solamente ha afectado estas malas prácticas del Ministerio del Interior, no solo han afectado a políticos independentistas, a políticos de Podemos, sino también ha afectado a policías y a simples ciudadanos. Álvaro. No, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que en un momento dado en el Ministerio, una serie de policías tomaron muchísimo poder, con la connivencia obviamente de determinados políticos, en este caso del propio ministro, ¿no?
y ese poder se les ha ido de las manos. Es decir, no solamente fue en la Operación Cataluña, como habéis dicho, sino en un montón de historias que tienen que ver con, básicamente, por resumirlo, como habéis dicho, bueno, pues adversarios políticos, ¿no? O sea, ya sea Podemos, políticos del PSOE, gente que se reunía con otros policías, en fin. Todo eso ha sido la dinámica durante unos cuantos años, y hasta que no empezaron a salir las revelaciones en distintos periódicos y demás, no se ha podido conocer bien cuál es la historia que estaba ahí detrás, ¿no? La historia que estaba ahí detrás, esto me gusta porque yo hoy precisamente he querido recordar cómo empezaba las cloacas del Estado, y empieza con una reflexión que dice: desde arriba y desde la distancia, no hay duda, España es un país democrático, existe la separación de poderes, la justicia es igual para todos, y se planteaba, pero ¿lo tenemos que mirar desde arriba o a lo mejor la historia de los últimos 40 años se entiende mejor desde las cloacas? ¿Se entiende mejor desde ahí, Álvaro? Yo creo que en parte sí, o sea, yo no tengo dudas de que vivimos en una democracia, de que en fin, que tenemos un Estado que funciona en la mayoría de las cosas, pero que en las alcantarillas, en ese mundo donde no hay gente, donde no hay taquígrafos, ¿no? Pasan muchas cosas y tiene que ver siempre con las relaciones personales al final, gente que conoce jueces, que conoce fiscales, que conoce políticos, es decir, cómo podemos engrasarlo todo para que finalmente sirva a nuestros propios intereses, ¿no? De partidos, ¿no? Yo en este sentido, Álvaro, creo que limitar o hablar demasiado de cloacas, aunque es el título de nuestro documental, ya me he hecho piedras a mi tejado. Creo que es banalizar el término. No se trata solamente de cloacas, sino que hay una estructura política detrás que la sostiene. Sí. Y además con una determinación muy clara. En algún momento se ha pretendido presentar todo lo que ha pasado como algo relativo a un determinado tipo de policías descontrolados con mucho poder, como tú decías. Incluso se ha presentado como una guerra entre policías o entre comisarios. Yo creo que eso es la anécdota que de alguna manera el gobierno intenta elevar a categoría para que su papel quede, digamos, desvirtuado o desvinculado de esas malas prácticas. Las malas prácticas vienen de arriba y vienen además de atrás, o sea, hacia arriba y hacia atrás, de muchos años. Ahora hablábamos de esos 40 años, ¿no? Evidentemente no se entiende lo que está pasando ahora si no se mira atrás. Es que lo que está pasando ahora ya ha pasado antes, y cuando decíamos la Operación Cataluña, si es algo que ya se ha acabado, no. Yo para mí el empeño del gobierno, digamos, para usar de una forma no legal los medios que tiene a su disposición no han acabado, continúan. Y creo que hay pequeñas muestras que se ven por todas partes. Es que seguramente no se puede entender el gobierno, la política, lo que se ve desde arriba sin lo que se ve desde abajo. O sea, las cloacas también forman parte del gobierno, de las estructuras políticas que las sostienen. El gobierno utiliza cloacas y las continúa utilizando. Sí. Yo decía que no había una cuarta voz que nos tenía que acompañar hoy, y creo que sí, que ya podemos saludar, si no me equivoco, a la periodista de Público, de hecho la persona que reveló esas conversaciones que han dado pie a lo que más tarde se ha denominado Operación Cataluña. Patricia López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ha costado. Bueno, ya sabes que estas cosas técnicas a veces nos dan algún que otro problema. Hablábamos, Patricia, de cloacas, de las estructuras políticas que hay detrás y que las sostienen. ¿Estás de acuerdo en lo que estabas escuchando? A ver, yo no estoy tan de acuerdo en que las cloacas tengan que existir. Lo que es una evidencia es que en España las cloacas han existido, bueno, en los últimos 40 años, digamos, oficialmente, y en los 40 anteriores, pues bueno, es una dictadura, habría que llamarlos de otra manera, ¿no? Entonces, es algo que debe de ir desapareciendo. La policía, la Guardia Civil, los sindicatos, las asociaciones van en esa línea. Yo creo que cuanta más democracia haya en los cuerpos de seguridad del Estado, menos cloacas habrá. Pero mientras los mandos, los superiores, los ascensos dependan de los políticos, pues seguirá existiendo una cloaca y seguramente será porque ellos la necesiten. ¿Te quiere decir algo, creo, Enric Borràs, Patricia? No, solo puntualizar. No creo que tengan que existir. Creo que han existido y continúan existiendo. Pero sí, evidentemente lo que se tiene que hacer es eliminarlas y, sobre todo, abrir la luz. Es que el término cloacas, para el público en general,
le viene a la mente de algo necesario. Dice, en algún sitio el Estado tiene que defenderse a sí mismo, ¿no? Esa es la percepción que tiene la gente. Entonces la cloaca parece como algo necesario, ¿no? Por eso decía que el término tiende a banalizarse. En realidad no se trata tanto del uso de las cloacas, sino del uso político que hace el gobierno de unas instituciones que son de todos. Y eso esto es un poco distinto, ¿eh? Atacar a los adversarios políticos con los medios propios del Estado, eso no entraría dentro de lo que la gente en el mundo entiende como cloacas, que es pues perseguir al terrorismo organizado. Claro. No, pero me interesa mucho esto. Vamos a intentar definir, es decir, cuando estamos hablando de una policía política, de una policía que servía para perseguir adversarios políticos, es decir, ¿esto cómo podemos entender? Ya sé que es difícil sintetizarlo, pero Álvaro, ¿cómo funciona algo así? Es decir, la policía tiene capacidad, el gobierno tiene capacidad para mover los altos mandos de los cuerpos de policía y a partir de ahí dar instrucciones concretas. Bueno, totalmente, ¿no? Es decir, el gobierno, los políticos tienen capacidad para... Yo creo que... de hecho, miras los mandos... Claro, es decir, por poner un ejemplo, yo creo que ha sido un poco... en los últimos años venimos hablando durante la crisis de cómo los funcionarios, ¿no? O sea, en el sector, digamos, de la administración... se daban muchos problemas, no solamente en las comunidades autónomas o en el gobierno central, sino también en los ayuntamientos, porque digamos los funcionarios están muy pegados a veces al poder político, ¿no? Es decir, cambia el ayuntamiento de turno, cambian todos los técnicos de cargo y demás y tal. Eso es lo que ha ocurrido de alguna forma también en la policía, es decir, es muy paralelo, o digamos está muy pegado el poder político al poder policial, ¿no? Y eso hace que al final los que dan las órdenes obviamente son los políticos, ¿no? O sea, es que no creo que haya ninguna duda de eso, ¿no? Sí, pero esto, una cosa es que no haya duda y otra cosa es que nos pueda parecer normal. Es decir, a veces hay cosas que son como son. Nos parece fatal, claro. Han aprendido tantas anormalidades y de tal grosor y trascendencia que ya no nos sorprende nada. Estamos como saturados. Es como si nos hubieran echado lo digo sobre todo Chanel y quisiéramos oler una violeta, ¿no? Es imposible ya, ¿no? Sí. A mí me gustaría decir... Sí, tanto adelante. Puntualizando una cosa, esto del tema, asociar cloaca a la policía que se dedica a investigar operaciones de terrorismo y demás, yo creo que ese es el error al que nos quiere inducir y que no es correcto. La policía antiterrorista de información es policía judicial y por muy secreta que sea su operación, está a las órdenes de un juez. La cloaca está fuera del edificio, está en el submundo y no está bajo las órdenes de un juez. Entonces, lo digo por todos aquellos guardias civiles y policías de los grupos de información que trabajan mucho y muy duro, se puedan sentir llamados cloacas. No es lo mismo. Esto es la brigada política sí que es una cloaca porque está al margen de la ley judicial, vamos, de la ley de todos. Yo me imagino, y aquí que cuando Jaume hablaba del origen en el terrorismo, que no hablaba de la lucha antiterrorista actual, del GAL, sino claro, sí. Tal como recuerda Álvaro en su podcast, ¿de dónde sale Villarejo? Bueno, sale del País Vasco. Sale de la Brigada Político-Social, ¿no? Es decir, no solamente solo que salga del País Vasco, que parece que estuvo en el País Vasco, y cuando digo estuvo, hay constancia de que estuvo matriculado en la universidad. Es decir, lo que yo hice cuando hice el podcast, o lo que puedo comprobar es que ni los miembros de ETA con los que yo hablé, ni la gente que estuvo realmente en las operaciones antiterroristas puede dar cuenta de quién es el señor Villarejo. Pese a que él insiste, bueno, pues ha montado un poco una historia en torno a eso, como digamos un tanto heroica, ¿no? Sobre que él ha participado en determinadas operaciones y demás, que yo desde luego no he podido confirmar que sean así, y que además he visto también, el otro día publicabais en público, bueno, pues algunas informaciones que daban cuenta de que este señor, en fin, fabula bastante sobre su propio pasado, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que estuvo en la Brigada Político-Social, y eso obviamente tiene un paralelismo enorme con la Brigada Patriótica de ahora, ¿no? Y formó parte, o sea, del primer núcleo que fundó el Sindicato Profesional de Policía, claro, es que es donde convergieron, digamos, muchos miembros de esa Brigada Política y Social. Esto me parece muy interesante desde la perspectiva de hasta qué punto todo lo que está saliendo y todo lo que estamos hablando plantea una crisis, digamos, de modelo de los servicios secretos, de los cuerpos policiales, etcétera, etcétera. Pero yo, antes que ir allí,
que quiero también que hablemos de esto, me gustaría preguntaros precisamente por Villarejo. Ayer lo pudimos escuchar en Salvados, dijo una serie de cosas. Concretamente, sobre la Operación Cataluña, os pido casi de titular, porque tenemos que ir a publicidad, pero empiezo por ti, Álvaro. Tú que eres probablemente, de las 4 personas que hoy nos acompañan aquí, el que más ha investigado sobre Villarejo. ¿Qué te pareció? Uy, ese honor... bueno, no lo sé. Es demasiado. Yo lo he investigado y ahí hay una persona que, en fin, que ha investigado a Villarejo por arriba, por abajo, sí, en fin, cierto. por todos lados. Aunque, digamos, el documental que estoy deseando ver, por cierto, creo que se centra más en la brigada patriótica, no solamente en la figura de él. Pero bueno, o dime si me equivoco. Hablaremos del tema de las cloacas en general. O sea, levantamos un poco la perspectiva para que la gente pueda entender algo, que es otro de los problemas, ¿no? Que la gente se pierde con los detalles. Sí, pero digamos... Dime, Patricia. Yo sí que doy mi titular. Bueno, le agradezco mucho a Álvaro porque llevamos hablando eso desde 2016. Es uno de los primeros periodistas que leyendo Público y siguiéndonos y nosotros a él hemos llegado a muchas conclusiones. 2 cosas. Uno, Álvaro desmonta el currículum de Villarejo, en el cual se llega a atribuir operaciones contra ETA que están hechas por la Guardia Civil. O sea, llega a ese punto de desfachatez. Y eso tiene bastante relación con el otro tema de la Operación Cataluña. Él se vende como un hombre de Estado cuando los únicos trabajos que sabemos que ha hecho son de manera privada con el señor López Madrid y muy seguramente ahora con los hermanos Cierco en la Operación Cataluña, parece, puesto que se está sirviendo para su defensa. Todo lo demás que dijo ayer acerca de Cataluña es ir contra personas concretas que no le quieren, está claro, no le quieren dentro de los cuerpos de seguridad, y hacer un lodazal, que a él es lo que se le da bien, enredarlo todo y no llegar a ningún punto. Un día sí ha estado en Cataluña y es el superhéroe que ha conseguido los testimonios, y al día siguiente él no ha hecho nada y entonces eso lo ha hecho a otro, y además porque eres un mandado. O sea, eso no sirve para esclarecer los hechos, lo que hizo ayer Villarejo. Patricia, de hecho yo creo que sí que sirve lo que pasó ayer en La Sexta, y a mi modo de entender, tal vez me equivoque, en catalán llamamos embolicar la troca, que sería crear un conflicto de tal manera que alguien salga beneficiado. Esas acusaciones, esas mentiras que pone en evidencia el mismo Jordi Évole, por ejemplo, cuando en el tema de López Madrid le dice, pero si usted en el sumario pone que estuvo hablando con López Madrid, hay más de 100 llamadas, ¿no? Y él negándolo. Yo creo que Villarejo se retrata como lo que es, no es un hombre de Estado. Claro, pero me refiero que para mí eso conviene a alguien, y que la programación de ese documental en este momento para mí no es baladí. Para mí el grupo que sostiene la cadena que lo emite tiene un interés en que salga un personaje como este. A ver, Villarejo negó la Operación Cataluña, pero a la vez admitió que había policías y que había mandos policiales que estaban actuando por motivos políticos. Bueno, y que él vino un año además, que estuvo... y que él mismo estuvo trabajando con motivos políticos para investigar. O sea, no existía la Operación Cataluña, pero trabajaba para la Operación Cataluña. ¿Esto cómo se come? es un lodazal, se deja embarrar cuando están sus audios. No sé si conocéis Antonio Baños, que había sido diputado de la CUP por el Parlamento, que en una tertulia que tuvimos el otro día dijo, es curioso que mandaran a investigar a Jordi Pujol alguien que tiene más dinero fuera que el mismo Jordi Pujol, ¿no? Y eso que crea es una ironía, pero tiene algo de veraz, ¿no? Digamos. Álvaro, que me he quedado sin saber tu titular de la entrevista. No, es que yo, cuando ahora Patricia ha dicho lo del lodazal, bueno, pues eso era un poco lo que iba a decir yo. Con perdón, es lo que se llama en términos a veces también policiales el ventilador de mierda, o sea, que decir, es eso, ¿no? Es decir, yo creo que el personaje ayer se retrató, como dice Patricia, se retrató como, bueno, pues un poco ese tipo de personaje que no es el hombre que él intentaba en algunos momentos ayer decir soy un hombre de Estado, soy un buen policía, tal, no, sino que lo que voy a hacer aquí voy a nombrar al que sea. Voy a hacerlo además de una forma bastante chusca, bastante torrentil, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, como muy así. Y claro, yo lo que no sé es los efectos que va a tener este ventilador. Yo creo que visto lo visto ayer, yo no creo que eso vaya a generar, no sé,
probablemente más declaraciones de unos cuantos días, alguna cosa de tal, pero no creo que eso vaya a afectar. Pero yo creo que el personaje ayer, si en algún momento ha tenido credibilidad para alguien, creo que desde que ayer era lo último que faltaba ya, ¿no? O sea, que él necesita continuamente vender, que viene con información, que va a soltar, que va a tirar de la manta y demás, y no parece que este hombre vaya a ofrecer nada nuevo, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner 3 minutos de publicidad y volvemos y hablamos precisamente de eso, de los efectos y a dónde puede llegar todo esto. 3 minutitos i volvemos. Les últimes entrades. Nosaltres continuem aquí al balcó, en aquest espai d'anàlisi. Avui amb una taula especial, 4 periodistes, 4 persones amb qui estem parlant d'aquesta operació Catalunya: Álvaro de Cózar, Enric Borràs, Jaume Grau, Patricia López, 4 persones que ho han seguit de molt a prop. I dèiem abans de marxar a publicitat que un dels riscos de vegades, i seguint el que es diuen a les entrevistes, seguint el que està passant al Parlament, la sensació de que tot es pot anar embolicant i un diu una cosa i l'altre la diu més grossa i un contra aquest i l'altre contra l'altre i al final un s'embolica i perd el fil i no sap exactament de què està parlant. I això és molt important que no passi, no? Amb això coincidíem tots, fora de micro. Sí, però amb la necessitat d'intentar posar ordre i dir, bé, com distingim el que és informació del que és intoxicació, no? Que és una cosa, en fi, bàsica i fonamental. I parlàvem dels efectes de tot això que estem escoltant, de tot el que està sortint, on pot arribar, quin recorregut, ¿no? ¿Qué recorrido tiene que tener y hasta dónde puede llegar todo lo que está pasando? Enric. Esto es lo interesante del tema, es hasta dónde están dispuestos a hablar, a contar cosas. ¿Qué más nos pueden contar? Porque es gracias a ellos ahora que estamos descubriendo muchísimas cosas, gracias a ellos y sobre todo gracias al trabajo de gente que está insistiendo e investigando sobre este tema, como algunos de los que están hoy aquí. Pero ¿no tenéis un poco la sensación a la pregunta cada vez que hablan de decir, bueno, ¿quién está intentando perjudicar? ¿En qué guerras está? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, porque se ha hablado mucho también de esto, ¿no? De sus guerras. Pero lo que va a pasar lo hemos visto estos días, estas últimas semanas en el Congreso de los Diputados y en otra medida en el Parlamento de Cataluña, en las comisiones respectivas sobre las grabaciones a Jorge Fernández Díaz, la otra sobre la Operación Cataluña. Hay un bloque, en este caso formado por PSOE, Ciudadanos y PP, que bloquea la comparecencia de todos aquellos elementos que son sustanciales en la investigación y en el esclarecimiento de lo que ha pasado. Entre ellas las del propio Villarejo. Didi. Por ejemplo, un testimonio que fue muy aplaudido y que estuvo muy bien, que fue el de Patricia López en el Parlamento, sí. Hará un mes largo, no se ha podido ver en el Congreso de los Diputados ese testimonio importante, porque es alguien que ha seguido desde el principio el tema. No se ha podido escuchar en Madrid. Me decía Patricia, y corrígeme si me equivoco, que mucha gente de Madrid seguía el canal Parlament para enterarse de algo, lo cual parece Seguísimos aquí, ¿sabes? Al canal Parlament. Una cruel ironía. Al del Parlament, sí, totalmente. Y mucha policía, guardias civiles, y vamos, mucha gente, porque yo entiendo que se limite Operación Cataluña, pero ayer Villarejo se delató varios delitos de más gente y de él mismo. Y a mí me gustaría que el recorrido que tuviera esto es que cuando nosotros empezamos a hablar de él en público, cuando el país sacó las 40 empresas, el señor ministro del Interior encargó un informe sobre compatibilidades de las actividades del señor Villarejo, que era un informe completamente ilegal. Lo que contaba en ese informe es completamente mentira. Ayer dijo el señor Villarejo que tenía la compatibilidad concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas, algo que es mentira, y ayer contó el señor Villarejo que él le ha cobrado a España por utilizar sus empresas en las labores de investigación, estas súper secretas que él hace, cuando lo tendría que cobrar de su sueldo de funcionarios. Y después de funcionario, igual que lo hacen los cientos de miles, y me atrevería a decir incluso millones, o algún millón habrá, de funcionarios que trabajan en España, porque la ley es igual para todos, también para Villarejo. Y el señor ministro lo que salió en la tele fue diciendo que todo estaba muy bien, que todo era maravilloso y que este señor había hecho unos grandes servicios. Bueno, pues ahora que el señor Villarejo mismo ha contado que no tiene ninguno de los requisitos que pone en ese informe que sí cumplía, se debería actuar contra el autor de ese informe, contra el que encargó ese informe y contra el que nos vendió ese informe, pero judicialmente. Claro. Es que, han pasado muchas cosas y no ha pasado nada. Es decir, que la cantidad de historias que llevamos siguiendo en los últimos años y que no haya habido ni una sola responsabilidad política, y no solamente eso, sino que además la comisión de investigación, que uno supone que de ahí tienen que salir unas conclusiones de todos los partidos donde se diga finalmente
es necesario reformar la policía en estos puntos o estas cosas que no vuelvan a ocurrir y demás, pues eso parece que también va a cerrarse en falso, ¿no? Entonces da la sensación, bueno, de que así como, no sé, yo me acuerdo de una frase de Iñaki Gabilondo en el último capítulo del podcast, ¿no?, que él decía, así como con el ejército tuvimos desde el principio, supongo que obviamente desde el golpe de Estado, que aquello empezaba a reformarse, ¿no?, con la policía ha habido determinados momentos, sobre todo en los años 90, y yo creo que en los últimos años, en donde da la sensación de que había cosas ahí que no sabíamos, ¿no?, que no sabíamos cómo ocurrían, que funcionaban sin un control lógico, y sí que no se había producido una reforma fuerte en la policía, ¿no? Esto es muy interesante y es muy importante, ¿no? Hasta qué punto esto plantea una crisis de la policía, de los servicios secretos. Al final lo hablábamos fuera de micro ahora cuando estábamos en publicidad, ¿no? Algunos de ellos crecen en el franquismo, antes hablabais precisamente de Villarejo, marcados por la lucha con ETA, es decir, hasta qué punto esto plantea una crisis y la necesidad de reformar, ¿no?, la policía. Es que si España fuera una democracia consolidada, que hubiera roto completamente con el franquismo y con las instituciones que había entonces, esto tendría que tener a la fuerza consecuencias. Todo lo que está saliendo a la luz tendría que tener consecuencias jurídicas, consecuencias penales. Tendremos que verlo hasta qué punto España es una democracia consolidada, hasta qué punto las instituciones políticas, las que se ven desde arriba, han roto con el franquismo. Otras instituciones que se pueden ver mejor desde abajo, parece que no han roto demasiado. Claro. Y yo, reitero, no está acreditada ninguna actividad del señor Villarejo en la lucha contra ETA. Creo que es un galón que se pone precisamente para camuflar todo el resto de cosas que hace, que mayoritariamente son delictivas. Y la única parece que está contrastada porque coinciden las fechas, es que él dice que el comisario Ballesteros, uno de los duros de la Brigada Político-Social y también del GAL y todo eso, ¿sí?, cuando él estaba en excedencia, le mandó en Uruguay montar unas sociedades para mover los fondos reservados de la lucha, la guerra sucia contra ETA. Digo que las fechas coinciden porque es en el mismo momento en que aparecen las sociedades de Villarejo en Paraguay, en Panamá, en Uruguay, en Panamá y en otros paraísos fiscales. Un señor que no tenía dinero, le empiezan a surgir hasta 25 millones de euros. A mí esas coincidencias de fechas entre fondos reservados de la guerra sucia y que Villarejo sea el encargado de abrir las cuentas, me parece que es lo más cercano que Villarejo ha estado en la lucha contra ETA. Sí, también, de hecho no de la lucha contra ETA, pero sí que intervino. Pero en el dinero contra ETA. No, claro que no. No, me refiero al tema de lo que salió ayer en el reportaje de Évole y lo que sale también en nuestro documental, que es la supuesta elaboración del informe Veritas contra Baltasar Garzón. Y ahí él se decía que no había participado, aunque parece que en una carta que firmó en su momento decía justamente lo contrario, ¿no? Sí, él es todo igual, es que, por ejemplo, y eso también es algo que Villarejo se ha creado, sinceramente yo es lo que creo, él se ha creado una guerra cuando le han pillado, y le han pillado ya muchas, y aparecen muchos procedimientos, en el de la mafia india, en el de la mafia china, en el de la mafia rusa, en el del pequeño Nicolás, en el de Ignacio González, en el de los Puyol, pues cuando ya la gente se va hartando y dice, oiga, a este señor hay que quitarlo, y Asuntos Internos, que es una unidad que se dedica a investigar a policías corruptos, no a ladrones de bancos, sino a policías corruptos, pues entonces se lo encuentra de caso Nicolás, va por él, entonces existe una guerra de comisarios. Claro, es que si el jefe de Asuntos Internos no investiga a policías corruptos, pues que quiten la unidad. Precisamente el ex jefe de Asuntos Internos, a Marcelino Martín Blas, podremos escucharlo en el documental. Exactamente, sí. Las cloacas de Interior. Yo creo que el testimonio de Martín Blas, el testimonio del comisario Jaime Barrado, el testimonio del sargento Oreja de la Guardia Civil, el testimonio de un funcionario del Interior protegido, nos dan un plus de credibilidad a lo que estamos explicando, en el sentido de que esas personas, en sus declaraciones al documental, explican, revelan que todo aquello de lo que se ha hablado hasta ahora ha sucedido, ha pasado. No se trata de una fabulación, es algo claro, ¿no? Y eso creo que por primera vez, porque no lo hemos podido oír a Martín Blas, ni a Barrado, ni al sargento Oreja, no lo hemos podido oír en ningún medio de comunicación. Será la primera vez que los oigamos, ¿no? Que oigamos su testimonio. Yo creo que tiene una fuerza enorme. Hay muchos momentos en el documental en que se explica el comisario
Marcelino Martín Blas, uno cuando trata el tema de la comisión judicial que atiende el caso Nicolai y las trabas que tuvo para poder tirar adelante esa comisión. Es muy importante, el caso Nicolai es la pieza clave que explica, digamos, todo lo que ha pasado en el Ministerio del Interior, porque nos revelan un sinfín de malas prácticas y el modus operandi de esa brigada. Sin el testimonio de Marcelino Martín Blas, no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando, creo yo. O del comisario Barrado en el caso de la Pinto, claro, de la doctora Pinto, la doctora que lo explica Pinto perfectamente, que es que a Villarejo le han recompensado en cada una de ellas y a los comisarios que se han enfrentado a él les han destituido y les han echado de la policía sin empleo y sueldo, y los tribunales les han tenido que devolver sus puestos de trabajo. Jaume, antes decías, estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos ante nada, porque, en fin, hemos escuchado tanto y hemos visto tanto que uno no se sorprende. ¿Nos podemos sorprender con lo que vamos a ver en el documental? Yo espero que sí. Y hemos hecho la Patricia que nos corrija. Patricia es uno de los elementos protagonistas claro, evidentemente. Del documental. Se explica muy bien y le da mucha credibilidad al contenido, y espero que sí que se sorprendan, sobre todo al final. Patricia, ¿de sí o no nos podemos sorprender todavía más? Yo creo que sí, porque nuestro documental es un documental coral donde todas las personas que participan les han movido un mismo objetivo, y es o bien han sido víctimas de la cloaca o bien son denunciantes de la cloaca y han sufrido sus consecuencias, y lo que se cuentan son cosas, no se ataca a personas, no se va por personas, se cuentan cosas que han pasado. Bueno, yo os agradezco mucho de verdad a todos, a los cuatro que hoy nos hayáis acompañado aquí en el balcón. Álvaro, ¿no sé si estás preparando ya segunda temporada? Uy, no, yo ya tengo que ponerme Hombre, otra cosa. Material no te falta. Sí, pero bueno, yo lo que hice fue intentar, yo creo que lo que hice fue intentar ordenarme un poco a mí la propia visión que yo, porque no entendía muchas cosas, ¿no? Pero yo ya lo doy por, vamos, que se dedique. Mira, Patricia todavía tiene mucho trabajo que hacer ahí. Muchas gracias. Yo tengo sobredosis, yo creo que esto acabe, pero lo que está claro es que vamos a intentar que acabe como tiene que acabar esta gente, que es en el sitio que le corresponde, que no es donde están ahora. Bueno, nos vamos. Álvaro de Cócer, Enric Borràs, Jaume Grau, Patricia López, muchas gracias a los cuatro y hasta la próxima. Gracias.